gran edificación, tanto para el que la recibe como para quien la lleva, hermanos. Vamos a pedir a Dios la dirección para que sea su Espíritu Santo quien nos dirija y no sea palabra de hombre en nuestras vidas. Vamos a orar. Eterno Salvador y Dios bueno, maravilloso, te damos gracias, Señor Dios, por la vida que nos das y nos permites. Gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, para glorificarte, para honrarte, Señor Dios. Pero en esta hermosa tarde, para recibir también de tu palabra, Señor Dios. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, Padre, a través de tu palabra, que sea revelada, Señor, para nuestras vidas y que pueda llegar a nuestros corazones, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Tu palabra nos redarguya en todo momento. Señor Dios Todopoderoso, úsame, Padre, como un instrumento, que las palabras que salgan de mi boca sea palabra tuya, Señor, sea palabra a través del Espíritu Santo, Señor Dios, y no palabra de hombre. Te pedimos la dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta hermosa tarde, el tema que vamos a llevar a desarrollar se llama Contrarrestando las doctrinas neocarismáticas. Como bien sabemos, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y no solamente en temas de seguridad, de inseguridad, sino estamos viendo guerras espirituales, porque el diablo, el enemigo, siempre va a tratar de tumbarnos, de derribarnos de la presencia de Dios. ¿Y por qué digo que estamos viviendo tiempos difíciles? Porque precisamente el tema que hoy vamos a hablar es sobre las nuevas creencias que el mundo y algunas denominaciones y religiones están inyectando a las iglesias, a los hogares, a las familias, y que desafortunadamente aquel que no está firme va adoptando nuevas ideas, nuevas ideologías, y eso nos va a llevar a la perdición, hermanos. Así que Dios quiere que nos mantengamos firmes, que podamos hallar en Él la plenitud del conocimiento de su palabra, para que podamos estar siempre atentos a todo lo que el enemigo envía a nuestras vidas. La palabra de Dios, primero quiero buscar algunas definiciones, porque para que vayamos desarrollando ese tema de la mejor manera. Cuando nosotros lo que buscamos en esta tarde es contrarrestar, dice el título, las doctrinas neocarismáticas. Pero cuando hablamos de contrarrestar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermanos? Cuando hablamos de contrarrestar, cuando estamos enfermos, lo primero que vamos es que nos den antibióticos, nos den el medicamento. ¿Para qué? Para contrarrestar la infección, la enfermedad, el malestar, y esa es una forma de contrarrestar un malestar. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en problemas, ¿qué tenemos que hacer? Contrarrestar las acechanzas del enemigo con el poder de nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de contrarrestar, podemos decir que es oponerse, pero me gustó esta definición, que es anular el efecto de algo, tomar una acción para impedir algo que tenga efecto. Es reconocer que no estamos solos, sino tenemos a un Dios. Cuando todos los que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que a través de Él vamos a poder contrarrestar todo pensamiento de hombre, toda ideología de hombre. El mismo Jesucristo contrarrestó la salvación a través de su muerte. Cuando el pecado estaba en nuestras vidas, cuando el pecado vivía en nosotros,
Jesucristo contrarrestó a través de su muerte, de su sangre poderosa, ese pecado que había. A través de él contrarrestó lo que no podíamos lograr por sí solos, pero su gracia poderosa, su amor infinito, logró que hubiera vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros. Entonces, ese es un claro ejemplo que Jesucristo hizo al contrarrestar aquello que no podíamos vencer por sí solo. Y cuando hablamos de la doctrina, de la sana doctrina, en las ciencias utilizan el término también doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque son pensamientos, son conocimientos que se van inyectando a la humanidad. Pero cuando nosotros adoptamos la doctrina que Dios quiere que haya en nuestras vidas, es la palabra viva y eficaz que hace grandes cosas en nuestras vidas. Cuando hablamos de doctrina podemos decir la enseñanza, las creencias, algo que se enseña que nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos de la sana doctrina, es el conocimiento revelado a través de su palabra, a través de los siervos que Él pone en nuestras vidas para que podamos vivir la vida, su palabra en plenitud. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 7, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, hermanos. Y ese es el problema que está habiendo en las doctrinas neocarismáticas, que la palabra de Dios también siempre ha sido muy clara que en los postreros días se levantarán hombres diciendo que son el Cristo, llevando doctrinas que son ¿qué? De hombres, doctrinas que van a confundir a todo aquel creyente que está aún el más firme. Por eso dice su palabra, aquel que se crea o cree que está firme, cuide que no caiga. ¿Por qué, hermanos? Porque el trabajo del enemigo es incrustar pensamiento de hombre, pensamiento del enemigo, para turbar la verdad que ha sido revelada a través de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso dice su palabra, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto pasaba en el pueblo de Israel. Habían pensamientos y doctrinas y los mandamientos que Dios había revelado a la humanidad eran ejercidos de una forma distinta. Cada vez que Jesucristo tenía la oportunidad de exhortar a los escribas, a los fariseos, a aquellos maestros y doctos, les hacía ver que estaban fuera del orden y fuera de la voluntad de Dios. Las doctrinas neocarismáticas, como leímos en la reflexión, tienen la tendencia a la exageración, manipulan el uso en su mayoría de los dones espirituales. Y ese es un problema que estamos viviendo hoy en la sociedad y en las religiones que son neocarismáticas, hermanos. Yo creo que todo mundo tiene acceso a las redes sociales, a las televisiones, en los teléfonos. Y yo creo que en algún momento hemos visto algún espacio de las predicaciones, de las famosas sanidades, de echar fuera demonio, de la teoría de la prosperidad. Y parte de lo que hacen ese tipo de denominaciones neocarismáticas es llevar al hombre a vivir experiencias aparentemente sobrenaturales y guiados por el Espíritu Santo. Pero es ahí donde Dios nos pide que estemos atentos, preparados para desarrollar el don del discernimiento en nuestras vidas. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta cuando es palabra de Dios, cuando es revelación de Dios? En el Antiguo Testamento Dios decía que aquel hombre que se levantaba como profeta
y era palabra de Dios, se tenía que cumplir. Pero cuando era palabra de hombre, ¿qué pasaba? Simplemente no pasaba nada. Entonces, el problema que existe hoy en la humanidad es que nos dejamos, o muchos se dejan llevar por las emociones, por lo que ven. Por eso la fe en el verdadero cristiano debe tener un impacto y un fortalecimiento tan grande que no solamente sea por lo que vemos ni lo que escuchamos, sino que sea revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que Dios exhorta a que nosotros estemos totalmente preparados para que cuando vengan aquellos espíritus de engaño, tengamos la sabiduría, la madurez y la capacidad de estar preparados y poder desechar toda enseñanza de hombre. Por eso cuando dice contrarrestar, es buscar y estar tomado de Dios para poder desechar toda enseñanza de hombre, toda palabra de hombre. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? A través de la dirección del Espíritu Santo. Y un arma tan poderosa que Dios nos ha revelado es a través de su palabra. El poder que está en la palabra de Dios, a través de lo que hoy compartimos, de lo que leemos, es lo que nos va a dar la pauta para poder desechar toda enseñanza de hombre, toda enseñanza del espíritu del diablo. Pero, ¿estamos haciendo uso de lo que Dios nos da? Sería la pregunta. La práctica, una de las características que utiliza este tipo de denominaciones son las prácticas no bíblicas de la santa doctrina, depender más de líderes que del propio Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres van atrás de hombres que se levantan como líderes, como profetas, como hombres de tantos milagros, pero verdaderamente están siguiendo a Dios o están siguiendo corrientes no bíblicas? Porque se endiosan, como dice la palabra, hacen dioses a los hombres que hacen milagros aparentemente. Hay una reflexión que me gustó desde hace mucho tiempo. Hay un pastor, a un pastor lo invitan a dar una predicación y lo invitan a una iglesia, él siendo de otra denominación, lo invitan a una iglesia neocarismática, evangélica. Pero pasa algo sorprendente. Cuando el pastor llega, lo sientan en la primera banca porque él iba a dar el tema. Era un evangelista. Y cuando llega el momento, empiezan la adoración y el pastor levanta la voz y dice, y empieza a ver desde la entrada. Lo primero que dice, va entrando y se siente. Eso fue lo que dice el pastor. Cuando él dice que va entrando y se siente, desde la última banca hacia adelante, muchos hombres y mujeres empiezan aparentemente a alabar a Dios, a saltar, a brincar, a hacer un desorden dentro de la misma iglesia. Y cada vez que el pastor, el predicador decía, se va acercando, ya viene, se va acercando el Espíritu, pero él no dijo qué. Y cada vez más el pueblo, la iglesia, empezaba a desbordar aparentemente en el gozo y en la alegría y en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando empezaba, el predicador seguía bajando la mirada, y cuando él baja la mirada, dice a gran voz, llegó y se siente el espíritu del diablo que está entrando. Y les decía, miren hermanas, y cuando él dijo esto, todo el mundo
cayó. Y él le decía en la reflexión: yo solamente quería ver el corazón de cada uno de ustedes, porque solamente se dejan llevar por corrientes de hombre, porque en ningún momento dije que era la presencia del Espíritu Santo, solamente dije que estaba entrando un espíritu, y estaba entrando espíritu, pero no era Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Todo el mundo viviendo en emociones empezaba a saltar, a brincar, cuando no era la presencia de Dios. Y él reprendió en ese momento a la iglesia por vivir emociones y no depender de Dios, ni discernir cuándo es un espíritu de Dios y cuándo es un espíritu del diablo. Y a eso es lo que Dios nos llama, hermanos, a poder adquirir a través del Espíritu Santo, pedir la dirección de tener ese espíritu de discernimiento en nuestras vidas, de desarrollar cuando una persona habla verdad en Dios. La familia y los hogares vivimos tiempos tan peligrosos, y ese es algo que tenemos que cuidar. Estamos viendo el mes del hogar, y el problema que hay ahorita es que tanto los jóvenes, los niños, los adultos, todo lo que vemos a través de las redes sociales, a veces son llevadas a los hogares. Y cuando como papá no tengo la madurez y la firmeza en Cristo Jesús, me puedo ir por las corrientes que también son arrastradas a través de mis hijos. A lo mejor mi pequeño, mi hijo joven trae pensamientos porque escuchó algo, porque vio algo, y empieza a desarrollar ese tipo de hábitos que están fuera del orden de Dios. Pero como papá y mamá, estoy preparado, estoy listo para que cuando vengan ese tipo de cosas a querer entrar en mi hogar, poder tener el poder hacer y contrarrestar lo que está fuera del orden de Dios. Dios nos demanda a que estemos totalmente preparados bajo su unción, bajo su dirección. Voy a buscar en el libro de Tito 1:9 y le doy lectura, hermanos. Dice la palabra en nuestras vidas: retened la palabra fiel, tal como ha sido ¿qué? Enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Cuando se habla de los requisitos del ancianato y los obispos, hace una recomendación y dice: retened la palabra fiel. Pero el hecho de que sea una lectura enfocada también al obispado y a los ancianos, no solamente es para nosotros, es para su pueblo, es para su iglesia, porque dice: retened la palabra fiel. ¿Y cuál va a ser el efecto de esa palabra fiel? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Cuando nosotros estamos preparados en Dios, cuando nosotros desarrollamos ese conocimiento verdadero y puro de Dios, a través de esa palabra que nos fue dada, vamos a poder contrarrestar las palabras de hombre, la enseñanza de hombre. Entonces Dios nos demanda esta parte, hermanos. Tratar el tema de las corrientes neocarismáticas no solo se debe tratar en la iglesia, sino también en los hogares. Y la pregunta es: ¿cómo estamos trabajando en nuestros hogares? ¿Cómo estamos desarrollando estos temas en nuestros hogares? Ya mis hermanos y hermanas que ya son más grandes y que a lo mejor ya sus hijos ya no están ahí, a lo mejor ya no es tanto pesar, pero aún así como padre estás pendiente de las enseñanzas que van adquiriendo tus hijos, no importa la edad que tengan, pero la lucha también es para los que están en el pleno desarrollo. ¿Cómo estoy trabajando como papá y mamá contrarrestando
este tipo de pensamientos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Vamos a ver unos puntos muy rápidamente, las características del evangelio genuino, hermanos. Vimos en la lectura que acabamos de tener, Dios hace hincapié que la palabra la recibimos por el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el Evangelio del Espíritu Santo. Y cuando el Evangelio es genuino, cuando el Evangelio es puro, va a tener efecto en nuestras vidas. Va a haber verdad, poder y convicción en nuestras vidas. Vamos a poder encontrar que cuando la palabra que ha sido predicada en nuestras vidas, la palabra que es dada a nuestros corazones y que fue entregada a través de Jesucristo, lleva verdad, poder y convicción. Dice la palabra de Dios, y con Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 puntos muy importantes que debemos llevar, porque a través de ella vamos a poder reconocer que el evangelio que fue entregado es palabra fiel y verdadera. No es solamente vivir emociones, no es solamente vivir momentos gratos, sino la palabra de Dios la tenemos que vivir constantemente. Hay una parte donde decimos que la palabra fue entregada a veces, o es entregada en ocasiones en tribulación, pero con gozo. Y esa es la palabra genuina que debe de haber en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ese debe de ser el evangelio que no se basa a través de milagros. El evangelio de Dios no es espectáculo, hermanos, ni basado en milagros. Eso no quiere decir, hermanos, que los milagros no existan, que los dones espirituales sean malos, hermanos. No, es la forma en cómo los usamos, es la forma en cómo le permitimos al Espíritu Santo que sean desarrollados en nuestras vidas. Todo lo que venga de la palabra de Dios es palabra verdadera y pura, pero cómo la estamos desarrollando en nuestras vidas. Así que parte del evangelio puro y sincero no está basado en milagros ni en emociones, hermanos. Esa es una forma de identificar que la palabra de Dios que ha sido dada es la mejor que hemos podido recibir. El segundo punto es los efectos del evangelio. Después de conocer las características, ¿cuál es el efecto que puede tener el evangelio puro? El evangelio que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Dice su palabra en la lectura: vosotros veniste a ser imitadores, y el modelo de Jesús son los pasos que debemos de seguir como hijos de Dios. Vosotros somos imitadores de Cristo. Cuando Pablo dice que ustedes son imitadores de mí y del Señor, por lo tanto nosotros imitamos a Jesucristo, seguimos los pasos de Jesús. En medio de la tribulación hemos recibido la palabra de Dios. ¿Qué pasa en este tipo de denominaciones? Aquí se acabaron todos tus males, tus enfermedades, ya no hay tribulación. Aquí vas a vivir feliz y en paz. No va a haber dolor en tu vida, en tu corazón. Eso es lo que ofrecen este tipo de denominaciones. Eso es lo que ofrece a la humanidad, el que es totalmente paz y felicidad. Cuando la palabra de Dios dice que la hemos recibido en tribulación, pero con gozo. Nadie dijo que el evangelio iba a ser fácil, pero tampoco que todo iba a ser de color de rosa. Y a veces pensamos que venir a Jesucristo
todo va a ser de color de rosa. Los apóstoles sufrieron, sus muertes fueron crueles por llevar y esparcir el evangelio puro de Jesucristo. Así que cada vez que escuchemos que ya nuestros problemas se acabaron en Cristo Jesús, parte es verdad, pero no como lo revelan aquellos hombres, sino que en Cristo Jesús, aún en los problemas, vamos a tener paz. Hay una frase que dice: paz en medio de la tormenta. Y cuando recibimos esa paz en medio de la tormenta, es porque aún en la lucha, aún en el dolor, Dios nos auxilia. Dice la palabra de Dios que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Entre más débiles somos, entre más situaciones estamos pasando difíciles, el poder de Dios se manifiesta. No de la manera en como el hombre lo ha venido manejando, sino en la forma que Él quiere en nuestras vidas. Porque a cada uno de nosotros Dios nos revela, nos transforma, pero trabaja de una forma distinta, porque conoce nuestras debilidades, nuestras virtudes, nuestras capacidades. Pero Dios quiere que verdaderamente abramos nuestros corazones, que no nos dejemos llevar por corrientes de hombres, sino que logremos encontrar bajo su gracia la palabra sana y pura en nuestras vidas. El evangelio florece y permanece en medio de las tribulaciones. Fíjense bien, hay una parábola del sembrador, y yo creo que todos lo conocemos. Cuando la semilla fue sembrada en pedregales. ¿Y qué pasa, hermanos? Pone los ejemplos de cuando una semilla es sembrada en tierra fértil, en pedregales, espinos. Aquí la situación es la raíz del corazón de cada persona, hermanos. Fíjense bien, cuando estos hombres y mujeres, se dejan llevar por corrientes de hombre, su corazón no tiene raíz pura en Dios. Porque como ofrecen felicidad, ofrecen paz, que no hay tribulación, ellos viven el momento, viven solamente lo que en ese momento pueda pasar. Pero cuando realmente viene la tribulación a su vida, se desvanece, hermanos. Porque en Cristo Jesús tenemos que hacer crecer nuestras raíces, que no podemos ser como este fruto, como esos granos tirados en pedregales, que solamente por encima florecen, pero no hay raíz. Y eso es lo que pasa en muchos bajo las creencias y palabra de hombre, que solamente florecen por encima, que se llenan de emociones y el gozo es temporal, es pasajero, pero lo que Dios ofrece es que cuando nuestras raíces han crecido, se han fortalecido a través de Él. Que no importa la tribulación que venga, que no importa la situación que estemos pasando, pero nuestras raíces son firmes porque en Cristo Jesús Él nos fortalece. Que no solamente es pasar el momento, ya sané, ya recibí sanidad, pero de ahí ¿qué pasa? El evangelio no es solamente basado en milagros ni emociones, sino vivir una verdad absoluta en Cristo Jesús. Solo el verdadero evangelio va a permanecer en nuestras vidas, pero tenemos que ser imitadores totalmente de Cristo. Tenemos que tener ese carácter de Cristo, cambiar nuestro modo de pensar, pero esa forma de pensar solamente lo vamos a lograr a través de su palabra. A veces tenemos pensamientos erróneos conforme a la interpretación de su palabra, pero Dios nos pide que busquemos en ella, que nos alimentemos de ella. Y si no entendemos y si no comprendemos, pidamos al Espíritu Santo
que nos revele la verdad de la palabra de Dios. Y que no solamente nos vayamos por lo que escuchamos, por lo que todo el mundo dice por allá afuera, o que este tipo de denominaciones dice que puede hacer, pero solamente en Cristo Jesús vamos a encontrar la verdad absoluta. El fruto del Espíritu, como tercer punto, el fruto del Evangelio es genuino. No podemos tener frutos sin raíces. Y eso es algo muy importante, hermanos. Si nuestra cimentación, si nuestra raíz no está fundada en Cristo Jesús, jamás vamos a dar frutos. Podemos crecer como árbol, podemos quizá vernos bonitos y frondosos y grandes, pero si no hay raíces, el fruto no se va a ver, hermanos. Y eso lo vemos en que la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando aplicamos lo que Dios dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, si la palabra es fiel y verdadera, la que sale de nuestros labios lleva fruto, hermanos. Dice la lectura que estos varones hablaban y la palabra de Dios se extendió a lugares en donde no había llegado, porque la palabra de Dios siempre va a rendir frutos. Toda palabra que salga de nuestros labios, que sea palabra de Dios, va a ser una palabra de transformación, porque el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de aquel que escucha la palabra verdadera. Pero si nosotros llevamos un evangelio de emociones, ¿qué va a pasar, hermanos? Aquel que escucha solamente va a vivir de emociones. Y al rato me dirá, pero si en Cristo Jesús tú me dijiste que se acabó mi tribulación, se acabó mi dolor, que todo era paz. Si ese es el evangelio que siempre vamos a llevar, entonces estamos equivocados. Porque tenemos que dejar en claro que en Cristo Jesús también se sufre. En Cristo Jesús también se padece. Pero Dios y Jesucristo se perfeccionan en nuestras debilidades. Que a pesar de que vivimos tiempos difíciles, Dios nos sostiene. Dios derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Voy a leer para terminar en el libro de Timoteo, versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y una recomendación más: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Jesús nos da esta recomendación, hermanos. Nos recomienda que nos ocupemos de la lectura, de la sana palabra de Dios. Que no solamente nos llenemos de filosofías huecas, de pensamiento de hombres, sino que nos enfoquemos en la lectura de su palabra. Cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, hay un mensaje maravilloso para nuestros corazones. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando estamos en tribulación, en dolor, en situaciones difíciles, y abrimos y leemos la palabra de Dios, encontramos un momento de paz, o encontramos la solución. A veces tal vez no tenemos al hermano, a la hermana, al familiar a mi lado para hablarme, pero cuando yo acudo a la palabra de Dios, Él me revela lo que tengo que hacer y me da la solución, la paz.
Y entonces empiezo a confiar plenamente en Dios. No descuides los dones que hay en nosotros. Dios no nos dice que los dones sean malos, Él los dejó, pero hay que saberlos utilizar. Los dones hay que saberlos desarrollar a través del Espíritu Santo. No gritando, no tirándonos al piso, no haciendo cosas que están fuera del orden de Dios, sino desarrollándolos en el orden que Dios nos demanda, hermanos. El don no hay necesidad. Yo platicaba con algunos hermanos, cuando Jesucristo echaba fuera demonios, la palabra de Dios nos dice que gritaba, no dice que los maneaba, los amarraba, no, solamente que la voz y la palabra que salía de él llevaba autoridad para que aquellos hombres fueran liberados de la opresión de los demonios. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de correr, no hay necesidad de volvernos locos dentro de la iglesia, sino que vivamos una vida en plenitud y en orden conforme a las sagradas escrituras. Ocúpate de ellas, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando nosotros nos ocupamos de la verdad absoluta, siempre va a haber un provecho para aquel que la escucha, para aquel que es llevado, hermanos. Cuando nosotros llevamos este evangelio y ese evangelio puro, conforme a la voluntad de Dios, siempre va a tener un efecto y siempre va a rendir un fruto maravilloso en la vida de aquel que lo necesita. Pero hay algo muy particular, hermanos. Dice la palabra, cuídate de ti mismo. Y hay algo, hermanos, que nosotros debemos de cuidar. El hombre pierde la cabeza cuando la vanagloria de la carne está por encima de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros empezamos a querer ser mejores que Dios, que es lo que pasa en este tipo de denominaciones, que se creen superior a Dios, que se creen que ellos tienen o son iguales a Dios y que les fue conferido poder y autoridad para hacer lo que ellos les plazca. Cuidado con esa parte. Por eso dice, cuídate de ti mismo, porque nuestra debilidad es mucha, hermanos. Pero ¿cómo vamos a sostenernos? Bajo la gracia de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Siempre pedir que Dios constrite nuestros corazones. Sé que nos presentamos con un corazón constrito y humillado, humilde de corazón. Y esa debe de ser nuestra postura para no perder la cabeza, para no perder los estribos. Cuidémonos de nosotros mismos, hermanos. Cuidémonos de las doctrinas de los hombres que se han engrandecido y que desafortunadamente se está esparciendo a lo largo del mundo. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cuidemos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Cuidémonos, hermanos, a través de la dirección del Espíritu Santo. Pidamos a Él la guía, pidamos que nos sea revelado la unción del Espíritu Santo y el discernimiento de espíritu para no ser confundidos. Que estemos siempre preparados y atentos para recibir la palabra que es de Dios. Y todo lo que no sirve, tenemos que empezar a contrarrestar para que no surja efecto en la vida de cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante, hermanos, sigamos firmes en la lucha. La batalla siempre va a seguir, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios les bendiga, hermanos.